La arquitectura surgió de la vivienda, entendida esta como la solución a la necesidad elemental del ser humano de guarecerse. La vivienda tuvo un origen rústico, tal vez instintivo, hecha por cualquiera, sin ciencia, y con los materiales más comunes del entorno inmediato. De ahí que, en cada región del planeta, la vivienda humana llegase a ser rasgo distintivo de una cultura determinada. Eso es, precisamente, la arquitectura vernácula. Si se tiene en cuenta que los seres humanos somos, como otras especies, animales constructores, se puede pensar que construir es algo que nos viene de algún tipo de código genético muy antiguo, tan viejo como la misma historia de la vida en la Tierra. Desde los estromatolitos del eón arcaico hasta nuestros rascacielos, la vida se las ha arreglado para edificar. Sin embargo, mientras que las construcciones del resto de las especies son producto del instinto y no cambian en millones de años, la edificación humana ha venido haciéndose y presentándose en una multiplicidad de formas, las cuales varían según la geografía y la época. Eso significa que, en nuestro caso, la construcción trasciende al instinto y se convierte en un fenómeno cultural al que llamamos arquitectura. No obstante, la arquitectura conserva dentro de sí la esencia que le dio origen, a partir de la satisfacción de la necesidad instintiva de salvaguardarse de los elementos. Tal esencia es la vivienda. Es posible que, al igual que algunos primates actuales, las especies homínidas más primitivas hayan tenido el hábito de fabricar nidos de ramas y follaje para reposar sobre ellos, lo cual pudo haberse repetido por miles y miles de años, y que, con las vueltas de la evolución, el formato haya cambiado para adaptarse a las necesidades del entorno, dando lugar a abrigos de ramas y rústicas chozas. En términos generales, dado el carácter errante de las comunidades nómadas del Paleolítico, las viviendas de ese periodo pudieron ser de existencia efímera y de poca solidez. Ya fuese al amparo de grandes cuevas o en terrenos abiertos, la instalación de las viviendas pudo consistir en tendidos sobre rudimentarias estructuras de ramas y troncos, cubiertas con follaje y reforzadas con piedras. Asimismo, las osamentas, colmillos y pieles de enormes mamíferos sirvieron para el mismo fin, especialmente cuando el clima se tornó más frío. Al volverse el clima más cálido tras la última glaciación, el desarrollo de la agricultura y la ganadería obligaron a las comunidades al sedentarismo, con lo cual los campamentos itinerantes cedieron su lugar a las aldeas y las tiendas a las casas sólidas y permanentes. A diferencia de la vivienda portátil del Paleolítico, la vivienda neolítica debía mantenerse firme en la tierra, ya fuera clavada con gruesos troncos o cimentada con piedra. En general, la planta era circular o cuadrangular. Los muros y la techumbre podían ser de madera, de paja o estar recubiertos con barro. El Neolítico trajo consigo la consolidación de la vivienda estable y funcional, la cual se difundió por todo el mundo como un formato universal y perdurable hasta nuestros días. Con el paso de los siglos, algunas aldeas rurales se convirtieron en centros urbanos, con casas de ladrillo y piedra, dando lugar a las primeras ciudades empedradas y amuralladas, algunas de las cuales llegaron a ser núcleos de sofisticadas civilizaciones expansivas. Aquellas urbes exhibieron espléndidos ejemplos de arquitectura suntuosa y colosal. No obstante, a la sombra de aquellas ostentosas construcciones siguió subsistiendo la vivienda común, tanto en las ciudades como en las remotas aldeas. En la Europa de los siglos VIII a.C. al V después de Cristo, mientras en el Mediterráneo florecía la civilización clásica, el resto del continente, aún en el Neolítico, estaba poblado por una gran variedad de pueblos indígenas, como los celtas, cuyas casas eran cónicas y de planta circular, y los germanos, que vivían en casas semi-excavadas, las Grubenhaus, y otras más grandes y complejas, las Landhaus, que eran edificios de planta rectangular y prolongada, que podían subdividirse en secciones y alojar establos. En este último caso, se puede estar hablando de un tipo de edificio más propio de clases dominantes, y no tanto de gente común. No obstante, sigue siendo rústico y, por tanto,
guarda características vernáculas. Más adelante se verá que lo vernáculo, en su aspecto estético, no necesariamente se asocia siempre a la vivienda común. Tras la invasión de Europa y la caída de Roma, los pueblos germánicos mantuvieron sus formas constructivas, pero al edificar iglesias y palacios, procuraron seguir las pautas de la arquitectura del extinto imperio, logrando levantar edificios con burdos acabados y sin un estilo bien definido, pero con un cierto encanto rústico y vernáculo. A grandes rasgos, durante la Edad Media, la vivienda vernácula se mantuvo en las diversas aldeas y villas dispersas por Europa, presentando rasgos variables según la región. Así, en los países nórdicos, fueron comunes las cabañas de madera con techos verdes. Muchas villas y ciudades tuvieron un crecimiento más bien orgánico, espontáneo y desordenado, en torno a iglesias o a castillos. Las calles eran sinuosas y serpenteaban sin rumbo por entre las casas, que aparecían unas junto a otras, o bien unas sobre otras. No se daba preferencia al espacio abierto. En esa misma época, la Mesoamérica del posclásico se configuraba como un mosaico de culturas de lo más variado, desde pueblos nómadas hasta fastuosas y avanzadas civilizaciones urbanas con sus grandes moles de piedra. En medio de esos extremos, hubo una gran cantidad de pueblos indígenas semicivilizados, donde la gente común habitaba en viviendas cuyas paredes podían ser de paja o de adobes recubiertos con estuco, y que se ubicaban en torno a áreas públicas, guardando una separación entre sí. Al contrario de lo ocurrido en Europa, en Mesoamérica se privilegiaba el espacio público. Con la conquista y colonización española, este formato se vería alterado frente a la llegada de dos nuevas formas de edificar las viviendas y de urbanizar, ambas traídas de Europa: el trazo medieval de plato roto y el trazo renacentista de damero. En adelante, un nuevo pueblo surgido de la conquista habría de resolver la coexistencia entre dos o tres tradiciones constructivas y urbanísticas, y entre lo vernáculo y lo suntuoso.